Hola, bienvenidos. En este video voy a explicarles la resolución de la T3 de Matemática Básica para Arquitectura. Y bien, en este texto se habla de una empresa familiar que se dedica al diseño de interior y construcción. Bien, el dato importante de toda esta información es la función costo CDX, que se encuentra expresado en miles de dólares, eso es importante, y también la función precio, PDX. A partir de toda esta información se dice que hay dos postulantes para el cargo de administración y ellos en un cuadro de diálogo afirman que, por un lado, Ofelia Pérez, la utilidad máxima se alcanzará cuando se elaboran 30 proyectos ejecutivos, y dice que esa utilidad máxima será $7,000. Mientras que el otro candidato, José Julián, dice que la utilidad máxima será de $6,000 y dicha utilidad se alcanzará cuando se elaboran menos de 8 proyectos. Bien, en el inciso A te dice quién de esos candidatos tiene razón y que se debe sustentar con un proceso matemático. Muy bien, en esta parte hice un pequeño resumen, ¿no?, de la afirmación que tienen cada uno de los postulantes, la utilidad máxima para Ofelia y también para José, así como también en la cantidad de proyectos que se deben desarrollar para encontrar ese valor máximo según ellos. En esta primera parte lo que hice primero es definir mi variable, es decir, ¿qué significa X? Formalizando cantidad de proyectos. Y luego puse en la función precio. También indiqué en esta parte, ¿no?, el precio en dólares. Del mismo modo, la función costo, que es CDX. Es más por formalidad para presentar, ¿no? Seguida digo, hallamos la función ingreso. ¿Y cómo se halla la función ingreso? Pues para ello hay que recordar que el ingreso se obtiene multiplicando, ¿qué cosa? La cantidad por el precio. La cantidad por el precio. Eso lo expreso en esta igualdad. Y de X igual a X por P de X. Y luego reemplazo la cantidad. La cantidad es X porque estamos hablando de proyectos. Y el precio es P de X. P de X. Simplemente reemplazo esa expresión y multiplico. La multiplicación es X por 2 y X por 0.01X. Al realizar ese producto se obtiene una función. Esa función es el ingreso. El ingreso y de X. Una vez que tengo la función ingreso, ahora utilizo la fórmula. Esta igualdad que se tiene, que la utilidad es igual al ingreso menos los costos. Muy bien. La utilidad será U de X. Y al reemplazar en esa expresión, U de X es igual a I de X menos C de X. Y ya conocemos I de X porque ese valor lo hallé previamente. I de X. Y la función costo se da en el enunciado. De tal manera que solo reemplazo I de X y C de X. Lo demás es proceso algebraico, es decir, el signo negativo ingresa y afecta a todo lo que se encuentra al interior del corchete. Y luego de operar se obtiene que la función utilidad viene dado por esta expresión. Para encontrar el valor máximo de una función cuadrática hay que tomar en cuenta algunos datos. Primero, el signo del coeficiente principal. El signo es negativo, eso significa que será una curva que se abre hacia abajo. Y si es que se abre hacia abajo, tendrá un punto máximo. ¿Y dónde se da ese punto máximo? En el vértice. En otras palabras, hay que saber cómo encontrar el vértice de esta función cuadrática y sabremos dónde está el máximo. Para ello se utiliza una pequeña fórmula, donde se dice que A, que es el coeficiente principal, B es el término lineal, 0.6, y C es el término independiente, menos 1.4. La fórmula dice que el vértice de una función cuadrática
sea h, k, donde h se obtiene al dividir menos b entre 2a y k se obtiene al evaluar la función en el valor h que se obtiene. Entonces aplicamos esa fórmula. ¿Cómo aplicamos? Simplemente reemplazando, porque se conoce a, b y c. Reemplazamos, h es menos b entre 2a, menos b es menos 0,6 y 2a, a es menos 0,01 y al evaluar eso resulta 30. Quiere decir que para el valor x igual a 30 se da la utilidad máxima. ¿Y cómo se encuentra esa utilidad máxima? Evaluando, es decir, siguiendo lo que indica la fórmula, ¿no? Siguiendo lo que indica la fórmula. Bien, entonces evaluar significa reemplazar en el lugar de x ahora el valor 30. La utilidad se encuentra en esta parte, así que lo voy a copiar para hacer una analogía, ¿no? Cómo se está evaluando. U de x igual a menos 0.01 x al cuadrado más 0.6x menos 1.4. Bien, cuando me refiero a evaluar, significa que ahora en el lugar de x voy a poner el valor numérico, 30. Y luego esa expresión se encuentra en esta parte. Lo demás es resolver algebraicamente, es decir, operar la suma y resta. Y eso resulta 7.6. Pero recuerda que el enunciado dice que la utilidad, el costo se encuentra en miles. Por lo tanto, 7.6 miles de dólares. En esta parte lo expresé. Muy bien, entonces de esta manera hallamos cuál es la cantidad de proyectos que maximizan a la utilidad. La cantidad de proyectos es 30 y la utilidad máxima es 7600. Si nuevamente regreso a lo que afirman cada uno de los postulantes, se observa que Ofelia tiene razón al afirmar que deben elaborarse 30 proyectos para encontrar la utilidad máxima, pero la utilidad máxima no es 7000. Así que podría decirse que en parte Ofelia tiene razón, pero que no acierta en la utilidad máxima, solamente en la cantidad de proyectos. Bien, eso es con respecto al inciso A. Y ahora para el apartado B, donde dice: si fueras el tercer candidato para ocupar el cargo y tuvieras que presentar una gráfica sobre el crecimiento o decrecimiento de la utilidad, señalando para qué cantidad de proyectos ejecutivos la utilidad es nula, ¿de qué manera lo harías? Bien, la utilidad nula, ¿cómo se obtiene? Bueno, como conozco la función utilidad que lo hallé previamente, para saber dónde es nulo, entonces simplemente iguala a 0. Y una vez que iguala a 0 se forma esta ecuación cuadrática. Y lo que se debe hacer para encontrar x, es decir, la cantidad de proyectos, es resolver esa ecuación cuadrática. ¿Cómo? Para ello se utiliza esta fórmula. Y esta fórmula se conoce como fórmula general. Fórmula general. Del mismo modo, al igual que para hallar el vértice, en este caso hay que reconocer A, B y C. A, el término principal, el término lineal y el término independiente, sin olvidarse el signo. Bien, entonces una vez que reconocemos, simplemente reemplazamos en la fórmula. Donde está B, colocas el valor de B. Donde está C y A, del mismo modo. Reemplazo simplemente la fórmula tal como lo detallé en el archivo de resolución y obtengo que x puede tomar dos valores, 2.43 y 57.57. Algo que quiero aclarar es que como esta es una función cuadrática, es decir, el coeficiente principal está multiplicado por un x al cuadrado, significa que debe tener dos raíces. En otras palabras, dos soluciones. Por eso resulta 2.43 y 57.57. Para formalizar la respuesta y no dar 2.43 proyectos, he redondeado. En esta ocasión he considerado igual a 2 e igual a 58.
¿no? Para explicar en mi interpretación. Por esa razón digo que la utilidad es 0 cuando se desarrollan 2 proyectos ejecutivos o 58 proyectos ejecutivos. En esta parte una pequeña corrección, debería ser O, ¿no? En cualquiera de los dos casos se genera una utilidad 0, una utilidad nula, tal como lo expresa en el enunciado. Bien, y ahora te preguntan sobre crecimiento o decrecimiento. Para ello se elabora la gráfica. Bien, al encontrar estos valores de X 2.43 y 57.57, se están encontrando puntos de la gráfica. Asimismo, en el inciso anterior se encontró donde la gráfica alcanza su valor máximo. Entonces son puntos que se les puede ordenar en un cuadro y a ese cuadro se le llama tabulación. En este cuadro, valga la redundancia, ordené los valores, ¿no? Tanto para X y para la utilidad, aclarando que la utilidad se encuentra expresado en miles. Bueno, luego de tabular se puede graficar utilizando GeoGebra. Y la gráfica, luego de editar, me resulta de esta manera, pero en este momento voy a explicarles cómo pueden graficar ustedes la función utilidad. Simplemente se van a GeoGebra y una vez que se encuentran en esta aplicación pueden ingresar la función utilidad, que es menos 0.01 x al cuadrado más 0.6x menos 1.4. Una vez que ingresan la función, te aparece la gráfica. Y ahora puedes ajustar esta gráfica para que puedas visualizar, ¿no? Observemos, en los cálculos dije que la utilidad máxima se da cuando se elaboran 30 proyectos. Y en efecto, ese es el vértice y resulta 7.6 miles de dólares. Muy bien, eso se observa. Y además hemos encontrado los puntos de corte, es decir, donde la utilidad es 0. En el eje X es 57.56, tal como observé, y del otro lado es 2.43. Esta gráfica se puede recortar y pegar, ¿no? Donde se puede resaltar que el intervalo donde crece la utilidad va desde 2.43 aproximadamente hasta x igual a 30, y después empieza a decrecer, ¿no? A decrecer desde 30 hasta 57.58. La utilidad máxima es 7.6 miles de dólares. Bien, entonces de esta manera se resuelve el apartado B. Para continuar, te dice, en este proceso de evaluación de candidatos se presenta el caso de un proyecto básico donde se cuenta con los siguientes datos. Es una tabulación, ¿no?, de la cantidad de proyectos y los ingresos en miles de dólares. Obsérvese, para un proyecto 24.5, para 2 24.5 y así sucesivamente para otras cantidades. Y ahora nuevamente hay un cuadro de diálogo donde José Julián dice: al modelar la función exponencial se determina que y de x, es decir, la función ingreso, es toda esta expresión 15.15 por e elevado a 0.304x y se expresa en miles de dólares. Por otra parte, Ofelia Pérez dice que según sus cálculos, si se elaboran 15 proyectos básicos, se obtendrá una utilidad de 1.371.97 miles de dólares. Bien, entonces para responder esta pregunta que viene en el apartado C, se emplea Excel, ya que te preguntan cuál de los postulantes tiene razón, sustente con un proceso matemático. A continuación voy a mostrarles cómo es dicho procedimiento. Muy bien, estamos en una ventana de Excel donde
he copiado el cuadro del enunciado para lo que son la cantidad de proyectos y los ingresos en miles de dólares. Bien, para generar la gráfica nos vamos a la opción insertar y luego en lo que son gráficas elegimos esta opción para ubicar los puntos y luego damos en seleccionar datos, la opción agregar, y ahora dice el nombre de la serie. Por ejemplo, le puedo poner cualquier nombre, función ingreso, y enseguida voy a escoger cuáles son los datos que van a ir en el eje X. En el eje X está la cantidad de proyectos, así que selecciono simplemente y luego voy a la opción de valores en el eje Y. Nuevamente selecciono lo que son los ingresos y luego le doy a aceptar. Damos a aceptar y obsérvese que ahora tenemos ubicado en el plano cartesiano los puntos de la tabulación, es decir, de la tabla. Y ahora para encontrar la ecuación, nos vamos a la opción línea de tendencia. Entramos a la opción línea de tendencia y le damos en más opciones. Una vez que entramos a estos datos, elegimos la tendencia exponencial porque es lo que más se aproxima a los puntos que tenemos. La tendencia exponencial, y enseguida bajamos y marcamos la opción presentar ecuación en el gráfico. Damos presentar ecuación en el gráfico y cerramos, ya que obsérvese que en el gráfico apareció una ecuación y podemos incrementar, ¿no?, el tamaño del texto y véase que tenemos una aproximación de la función que representa o incluye a estos puntos, y es 15.15 por e elevado a 3004x, que es muy parecido a lo que uno de los candidatos ha mencionado, ¿no? En esta parte se puede editar, por ejemplo, como es y de x, puedo poner y de x y listo, tenemos la función ingreso. Esta información se puede editar en Excel, ¿no?, por cuestiones de presentación, para que se vea estéticamente más amigable, ¿no?, y se puede entender mejor. Muy bien. Ahora que ya les mostré cómo graficar estos puntos de la tabulación en Excel y obtener una ecuación que aproxima lo más aceptable posible, entonces veamos cómo responder lo que pide, ¿no?, el problema. Pero antes debo aclararles que se deben hacer algunos ajustes o hay errores en lo que se pide, ¿no? Por ejemplo, en la afirmación que dice Ofelia debería referirse al ingreso, para que el ingreso sea de 13.371, para que el ingreso, y asimismo dentro de lo que pide vamos a ver otra corrección para que tenga sentido el problema, ¿no? Dice, para el inciso C, ¿cuál de los postulantes tiene razón? Como hemos visto, al utilizar Excel se obtiene este gráfico y también la función ingreso. Dicha función ingreso es 15.15 e elevado a 0.3004x, mientras que José Julián decía que es elevado a 0.304x. Es muy parecido, pero no son iguales. Por lo tanto, José no tiene razón. Y yendo a lo que afirma Ofelia Pérez y haciendo la corrección que se refiere al ingreso, entonces evaluamos. En esta parte digo la función ingreso, ya lo obtuve, y para validar lo que dice Ofelia, evaluamos en el valor de x igual a 15. Evaluar nuevamente significa simplemente reemplazar en el lugar de la variable el valor numérico de 15. Reemplazo y al operar ese resultado es 1371.97. Dicho valor ha mencionado una de las postulantes, que es Ofelia Pérez, y por lo tanto es de las personas que tiene razón.
Para el apartado D, nuevamente una corrección, ya que en el enunciado dice qué cantidad de proyectos serán necesarios para obtener una utilidad, dice utilidad de 15.171, pero no podría ser utilidad porque si volvemos a lo que he resuelto anteriormente, la utilidad como máximo puede ser 7.6 expresado en miles, 7.6 miles, y en esta parte dice para que la utilidad sea de 15.171.9 miles de dólares. Lo máximo es 7.5 y no puede ser 15.000. Entonces se sobreentiende que debería referirse al ingreso, pero que no se aclara, ¿no? Podría ser una consulta para el docente. Entonces, asumiendo que se refiere al ingreso porque es lo más posible, y de todo modo, si se considerase la utilidad, la respuesta no sale en los reales, o sea, no tiene sentido. Una vez aclarado esto, entonces digo, ¿no? La función ingreso ya lo obtuve, disculpen. Y ese valor es 15.171.9. Entonces igualo la función ingreso al valor que estoy mencionando. Y luego despejo, es decir, encuentro el valor de X para 15.171.9. Es más un procedimiento algebraico, despejar X, aplico logaritmo natural en ambos lados, y en esta parte despejo que X es igual a 22.99. Lo que podría aclarar en esta parte es la propiedad del logaritmo que se emplea para despejar X. Una de las propiedades del logaritmo dice que cuando se tiene un número elevado al exponente n, por ejemplo, con cierta base, ese exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Por esa razón, de logaritmo natural de e elevado a 30,04, el exponente 30,04x pasa a multiplicar y se tiene el logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e es lo mismo que el logaritmo en base e de e, y eso es 1. Y por esa razón en esta parte solamente queda 0.3004x. Y al final se obtiene que X es igual a 23. Es decir, que necesariamente se deben desarrollar 23 proyectos para obtener la utilidad de 15.171.9 dólares. De toda la información que hemos verificado, la persona que tiene más certeza, ¿no? Más aciertos, es Ofelia Pérez. ¿No? En el enunciado inicial se pregunta quién será el nuevo administrador o la nueva administradora. En este caso es Ofelia Pérez. Y de esa manera se resuelve la T3. Cualquier consulta, dudas, sugerencia o críticas me lo pueden hacer llegar. Gracias y hasta otra ocasión.